tal amigos? Sean bienvenidos a este podcast escolar de divulgación científica. Yo soy su servidor Francisco Antonio Romero Arévalo y estoy con mi compañera. Hola, mi nombre es Diana Iris Torres Casabal y en esta ocasión les doy la bienvenida a este podcast escolar de divulgación científica de la licenciatura en Estudios Sociales de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Álvaro Obregón. Este es un programa sin fines de lucro y no está afiliado a ningún partido político. Ambos somos estudiantes de la licenciatura en Estudios Sociales de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García y el día de hoy exploraremos en este podcast el tema de exclusión, colonialidad en el sistema educativo, colectivos no escuchados. A lo largo de este episodio analizaremos cómo el racismo no solo es un problema social, sino también estructural, y cómo se reproduce dentro del sistema educativo en México. ¿Alguna vez, cuando has pensado que los indígenas o personas negras son diferentes a nosotros, te has preguntado qué nos diferencia de lo indígena o negro? ¿Nos consideramos mestizos? Y de ser así, ¿cómo es ser mestizo o mestiza? Pues bueno, amigas y amigos, el día de hoy buscaremos darle respuesta a estas preguntas, así como también mostrar cómo influye esta línea de pensamiento en el sistema educativo. Y si todo sale bien y crees que eres mestizo, poder lograr que veas el mundo de forma diferente. ¿Qué es el racismo estructural? Para comenzar, es importante entender qué es el racismo. No solo se presenta como actos individuales, sino como un sistema. El racismo estructural se refiere a las formas en que las instituciones, como las escuelas, producen desigualdades históricas que afectan principalmente a nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes. Esto significa que no siempre se trata de insultos directos, sino de prácticas normalizadas como contenidos educativos, formas de evaluación o actitudes que colocan a ciertos grupos en desventaja. Para profundizar más en esto, quiero explicarles más acerca del término mestizaje. Para ahondar en este término, es preciso analizar que durante el proyecto de nación, cuando se estaba conformando este país, a lo largo de la época colonial en México, surgieron ideas que fueron dadas por el Estado y las clases dominantes de aquel entonces, y que lo son ahora también, empresarios, políticos, personas con estatus social alto, que decían que la población mexicana es una mezcla de varias culturas, entre españoles, indígenas y personas negras. Y como resultado de esa mezcla estábamos nosotros, los mestizos. Aunque varios autores como Peter Wade señalan que en realidad el mestizaje es una ideología piramidal que disfraza el racismo y la jerarquía racial bajo una capa de aparente similitud. Y con esto trato de decir que hablan de que todos somos iguales, pero a la vez nos muestran que esta idea de que ellos mandan y de que las personas que son más blancas tienen más privilegios y más derechos, cuando no debería ser así. Otra autora, Gisela Carlos Fregoso 2016, nos dice que el mestizaje pasó a ser una identidad de privilegio ante todas aquellas identidades que fueron en contra de la blanquedad, es decir, que se refiere al proceso de querer ser más blanco de piel, conforme se procrea y se pasan las generaciones. Y ahí me gustaría hacer uso de una expresión que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado e incluso usado, que dice, hay que mejorar la raza, que sugiere tener hijos o casarse con personas de piel más clara, blancas, para obtener descendencia más atractiva o superior. Otro ejemplo es desarrollado por la autora Cristina Sue, quien realiza una etnografía en Veracruz y distingue entre lo que ella llama retórica de color y discurso de raza, en donde ella se percató que la gente de la zona donde hizo la etnografía ubicaba a las personas y las denominaba con ciertos términos dependiendo del color de su piel, dependiendo del fenotipo con el que veían a esas personas. Esta serie de términos eran, por ejemplo, negro, moreno, claro,
blanco, güero, y estos describían la apariencia de una persona en términos relativos. ¿Qué quiere decir en términos relativos? ¿O a qué nos referimos? O sea, a alguien que siempre, bueno, alguien que era moreno en relación con otro que lo era menos, lo que significaba que la misma persona era más clara o güera en relación con otra que fuera más oscuro que ella. Y lo que yo creo es que llegamos a clasificarnos o a clasificar según nos convenga. Dependiendo del contexto, si nos encontramos con alguien más moreno, pues somos más güeros, ¿no? Si nos encontramos en desventaja, pues seguramente buscaremos formas de parecer incluso más güeros. El de México ha sido determinante, claro que sí, para que bastante parte de su población tenga estos ideales conforme al mestizaje. Y sabemos que el mestizaje, pues históricamente ha promovido esta, entre comillas, identidad nacional. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, autores como Guillermo Bonfil Batalla señala que este discurso ha servido para invisibilizar a los pueblos indígenas. Por ejemplo, todos actualmente nos consideramos, bueno, la mayoría de personas, por no generalizar, llegamos a considerarnos tal vez en algún punto por este discurso mestizos, y llegamos a creer y llegamos a invisibilizar a colectivos sociales de indígenas, de personas afromexicanas, englobando todo en lo mestizo. Y esto sí puede llegar a desencadenar consecuencias negativas, puesto que son términos que bueno, incluso el término mestizo se termina utilizando muchas veces pues de maneras despectivas. Es decir, el mestizaje no es solo una mezcla cultural, sino también un proyecto político que busca homogeneizar a la población bajo ideales de blanquitud y modernidad. Esto ha generado que lo indígena y los afrodescendientes sean vistos como atrasados o inferiores. Racismo en la escuela. Un ejemplo claro es la discriminación lingüística. En muchas escuelas, hablar una lengua indígena puede ser motivo de burla o castigo, lo que obliga a los estudiantes a dejar de usar su lengua materna. También está el contenido educativo, que muchas veces invisibiliza la historia y aportaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esto refuerza la idea de que solo una cultura es válida. Y a ver, yo recuerdo mucho, por ejemplo, también un ejemplo de una noticia, de hecho ya es un poco antigua, lo sacó la página de Proceso, en donde mencionan que un estudiante de doctorado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es expulsada de una cafetería supuestamente francesa, porque la confundieron con una vendedora ambulante indígena. La expulsaron porque supuestamente no iban a dejar que se pusiera a vender artesanías dentro de la cafetería. Y esto pues termina siendo el reflejo de esta ideología racista, en donde solo por su apariencia pues es excluida de este tipo de lugares. Porque aunque supuestamente la cafetería era francesa, muy seguramente los trabajadores pues eran mexicanos. Y aquí la escuela pues juega un papel fundamental, tanto la escuela como el hogar, ya que aquí se transmiten conocimientos y formas de pensar. Cuando estas estructuras no se cuestionan, el racismo puede producirse de manera cotidiana, pues entre todos nosotros. Y también precisamente en una escuela. No llegamos en esta idea de que como estamos en una escuela no puede haber racismo, no puede haber discriminación, no puede haber violencia. Muchas veces dentro de estas instituciones también se generan jerarquías, también se generan cadenas de poder en donde pues muchas veces estudiantes con menos posibilidades económicas, culturales tal vez, también son excluidos, incluso por sus raíces o por su apariencia. Incluso las pruebas estandarizadas en español
pueden generar desigualdad, ya que no consideran la diversidad lingüística del país. Esto se refleja en prácticas de exclusión, burlas o estigmatización hacia quienes no encajan en el ideal mestizo dominante. Pero a ver, Francisco, entonces, ¿qué hacemos ante este panorama tan desolador, tan devastador, en donde creemos que la mayoría de la población mexicana creemos que somos mestizos, creemos que lo indígena y lo afromexicano está por debajo de nosotros, creemos que entre más blanco es mejor? ¿Qué hacemos? Pues bueno, aquí traemos una serie de recomendaciones para combatir el racismo desde los niños, que es durante esta etapa fundamental en donde se cimentan pues las creencias que nos acompañarán durante toda nuestra vida. Como primera recomendación, la autora Cristina Masferrer nos da varias propuestas para disminuir pues estas ideas racistas en comunidades en donde desde la escuela y el hogar podemos guiar a los niños para que diseñen y desarrollen campañas contra el racismo en su localidad, lo que les permitiría aprender de manera significativa y situada cómo incidir en su propio contexto para lograr una sociedad más justa e igualitaria, al igual pues para que se den cuenta pues del impacto de este término. Tal vez muchos niños reproducen este tipo y de hecho lo hacen, de prácticas excluyentes y pues el primer paso es ese, ¿no? Darles a entender qué es el racismo, qué es la discriminación y pues claro que este va a ser un proyecto imaginativo, ¿no? Teórico. ¿Cómo harían ellos para disminuir pues este tipo de prácticas, ¿no? Desde su casa, desde el hogar? Generar espacios o grupos de reflexión acerca del racismo, la discriminación racista, los prejuicios, estereotipos y estigmas, favoreciendo la expresión de experiencias que los niños recuerden para generar empatía, aunque evitando revictimizar o generar lástima hacia las personas que enfrentan este tipo de prácticas. En cambio, se busca incentivar su reflexión crítica para identificar estos fenómenos, conozcan por qué deben evitarse y cómo pueden combatirse. Como segunda recomendación es generar recuperación de aspectos positivos sobre el lugar donde viven, concepto que hace referencia a un espacio construido socialmente, pero también ideológica y ecológicamente. Con esto nos referimos a que dentro del espacio donde viven, donde seguramente viven personas, pues seguramente morenitas, güeras, afromexicanas tal vez, personas negras, generen ellos dentro de sus pensamientos cuáles son los aspectos positivos de la comunidad, ya que tienen estos aspectos positivos de la comunidad, que puedan asociar que estos aspectos positivos están muy relacionados con la gente que muchas veces tienen estigmatizados. Por ejemplo, esas personas morenitas, esas personas negras, que se den cuenta que son esas personas y que gracias a estas personas, pues el lugar es un lugar que también tiene estas características positivas. Es decir, anclar esta representación social de las personas negras, morenas, indígenas al lugar que previamente han construido como positivo, desde una perspectiva también histórica, ¿no? Por ejemplo, que se den cuenta que sin los albañiles que construyen estas casas, sin los pobladores que vivimos aquí, sin el vecino que diario, por ejemplo, sale a recoger la basura, aunque no es güero, pues gracias a él y a muchas personas comprometidas con valores, esta comunidad, por ejemplo, goza de, no sé, seguridad, goza de banquetas limpias, de que no caigamos tampoco en estas ideologías de que lo moreno es malo, de que lo negro es peligroso o violento. Entonces también se trata de ir borrando estos estigmas. Tercera recomendación:
informar sobre los nombres de la representación social de las personas negras. Con esto nos referimos a que tratemos otra vez de reivindicar el chip desde el simple hecho de que los niños nos digan qué palabras asocian cuando les decimos negro o una persona negra. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué palabras se les viene a la mente? Con esas palabras, el objetivo es informarles sobre el por qué, si alguna palabra es peyorativa, es racista, informarles por qué eso no vendría siendo algo correcto y aunado a las anteriores propuestas, generar otros términos que sean amigables para todos, que no sean discriminatorios, que no sean racistas, y porque nosotros basándonos también en el autor Moscovici, él nos dice que la representación es básicamente un sistema de clasificación y de notación, es decir, nosotros idealizamos algo no solo con la mirada, sino también en cómo lo entendemos y cómo nos han hecho creer que lo entendemos. Por decir, negro malo, blanco bueno. A ver, muchos niños tienen esa idea, ¿no? Tal vez, y ellos no tienen la culpa, tal vez el contexto, tal vez los padres, tal vez la familia, tal vez las caricaturas, e incluso tal vez sin todo ese contexto, por ser un color oscuro, lo asocian con algo malo. Y tenemos que cambiar también este chip, ya que nombrar, comparar, asimilar o clasificar supone siempre un juicio que revela algo de la teoría que uno se hace del objeto, como les repetía, muchas veces se asocia negro, malo. Tenemos que cambiar ese chip de que todos somos personas, todos tenemos derechos y todos somos iguales. En cuanto a que todos tenemos la misma importancia como seres humanos, ni unos más que otros, ni uno ni otros menos que alguien más. Y pues también darles a conocer que existe el término pues afrodescendiente y afromexicano, que es con el que también se podría asociar a las personas que tienen una tez de piel más oscura. El racismo estructural y el privilegio de ser más blanco nos recuerda que el racismo no tiene solo que ver con la exclusión de personas indígenas, negras, morenas, sino con la inclusión de otras personas en un espacio de privilegio, en este caso las más blancas. Esta dinámica de inclusión-exclusión es un proceso que separa a las personas en múltiples niveles y escalas y clases sociales. Estos procesos necesitan un análisis y retrospección histórica que pueda revelar los efectos acumulativos político-económicos y biopolíticos que determinan qué vidas son más valiosas que otras. Darnos cuenta que aunque el gobierno ha creado organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, este no ha sido suficiente para acabar con el racismo que continúa en México. Organizaciones y movimientos sociales étnicos, afrodescendientes e incluso nosotros mismos tenemos que centrarnos en cómo tratamos a los colectivos racializados de nuestro país. Muchas veces desde acciones cotidianas como simples miradas, palabras que parecen inofensivas, pues caemos en este racismo que impera de manera invisible en nuestra sociedad, así como también presionar para buscar más oportunidades de calidad de vida para todas y todos. El racismo en la educación no es un problema individual, sino estructural. Reconocerlo es el primer paso para transformarlo. Es necesario cuestionar los contenidos, las prácticas y las formas en las que entendemos la diversidad cultural en México. Gracias por escucharnos. También los invitamos a escuchar los demás podcasts de nuestros compañeros en esta temporada, que está maravillosa, y revisar las demás temporadas. Yo soy Diana Iris y mi compañero Francisco Romero. Esto ha sido un placer. Que tengan un gran día. Adiós.
Si quieres conocer más acerca de nuestro trabajo y nuestra licenciatura, te dejamos el link de la página de Facebook de nuestra universidad y también el link de la oferta educativa que ofrece este programa. Chao, chao, bye bye.